En la nueva era hiperglobalizada, destaca entre todas las demás una forma de hacer política heredera de una larga tradición de engaños y de zancadillas, que está dispuesta a adueñarse de nuestro mundo, creando divisiones artificiales entre nosotros, presentando una imagen simplificada y polarizada de la sociedad en la que solo hay dos opciones: ellos y los otros, los buenos y los malos. Una forma de hacer política que alimenta una cultura de confrontación y desconfianza. Es una forma de hacer política que se nutre de las crisis para erosionar la división de poderes, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Una forma de hacer política que presenta soluciones simples y demagógicas a los problemas complejos y estructurales de nuestra sociedad, lo que invariablemente desemboca en políticas peligrosas. Una forma de hacer política que medra en el miedo y la incertidumbre para ganarse tu confianza, con el único objetivo de perpetuarse en el poder a costa de tu libertad. Sin título. Blog de notas ventana. Editor de texto. Editando. En blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 6. Hoy, populismos. Hoy vamos a abordar un concepto complejo que abarca un amplio espectro de ideologías. Sin embargo, todos estos movimientos tienen en común una estrategia electoral muy similar, un estilo de comunicación muy parecido y una serie de actitudes ante la sociedad muy semejantes. Desde los movimientos y corrientes socialistas surgidos durante la segunda mitad del siglo XIX en Rusia al nazismo en la Alemania de las guerras mundiales. Desde el populismo agrario norteamericano que se oponía a las grandes corporaciones, pasando por los populismos de América Latina que hacían frente a las oligarquías, continuando por la fe ciega en los autarcas africanos o los movimientos personalistas de India, y las revoluciones agrarias de Asia que idealizaban la vida rural. El populismo es un fenómeno que se ha extendido como la pólvora a lo largo y ancho del mundo. Está presente en los partidos euroescépticos del siglo XXI. En el nuevo comunismo surgido de los partidos más jóvenes de las democracias occidentales y en su contraparte ultraderechista. Para centrarnos en una idea clara sobre lo que es y no es populismo, vamos a señalar una serie de dimensiones que distinguen claramente el discurso populista del que no es. El populismo se centra en el antagonismo entre ellos, que son los poseedores de la verdad y la justicia, y los otros, el mal a combatir. Para el populismo existen dos grupos claramente diferenciados y antagónicos: el pueblo, la gente, la masa, y la élite corrupta, el establishment, los extranjeros, los empresarios, Europa o una mezcla de todos ellos. En muchas ocasiones, el otro es deshumanizado y convertido en una masa amorfa a la que despreciar o temer, ya sean los fascistas, los inmigrantes, los machistas, los comunistas, el lobby gay. El otro es convertido en una caricatura que representa el mal. En este sentido, son frecuentes los escraches y los escarnios públicos que, empleando eslogans vacíos, logran volcar el odio hacia personajes concretos reducidos a monigotes, a sacos de sparring, a los que quemar en la hoguera. El discurso populista suele hacer hincapié en la identidad de valores. De hecho, propone una identidad social con la que presuntamente todos los ciudadanos de bien están de acuerdo. Suelen exaltar valores conectados a la historia del país y sus tradiciones para describirlos como lo más auténtico, lo verdadero, lo puro, o que tiene por fin reconstruir una identidad perdida por la crisis social y la fuente del mal mencionada anteriormente. O bien pueden adueñarse de valores positivos para convencer a la masa de que solo ellos pueden contribuir a implantarlos de forma definitiva en la sociedad. De este modo, el populista quiere convencer a sus votantes de ser la única opción moralmente válida, por lo que la voluntad popular siempre estará de su lado. En el discurso populista existe siempre una exaltación de la soberanía popular, aunque ésta sea doblegada por medio de falacias. Para el populista, el pueblo soberano está siempre por encima de cualquier poder. De ahí que suelan insistir en los instrumentos de la democracia directa, los referéndums, las consultas públicas, los círculos o las movilizaciones masivas. A menudo insisten en la presunta transparencia de sus partidos y cuando finalmente acceden al poder llegan a llamar democráticos, plurinacionales o populares a los partidos que gobiernan, a pesar de que la democracia haya sido aniquilada en ellos.
esta obsesión por empoderar al pueblo contrasta vivamente con los planes populistas, que siempre tienen como objetivo la creación de un Estado autoritario que excluye a aquellos que ellos no consideren el pueblo. En muchas ocasiones, se hace alusión a un pasado glorioso que se debe recuperar a toda costa para doblegar a un enemigo común. En este sentido, muchos de los populistas son nativistas y desconfían de lo extranjero, aunque esta suele ser una tendencia más asociada a los populismos de derechas. Es interesante reseñar que los populistas tienen una clara tendencia a la reinterpretación del pasado con el objetivo de producir nuevos recuerdos colectivos. Desde atribuirse héroes legendarios, cambiando su historia o exagerando sus gestas, a sugerir un pasado mucho más remoto y glorioso que proporcione bases pseudocientíficas a sus afirmaciones, aunque éstas en muchas ocasiones contradigan abiertamente todos los datos objetivos que se conocen de la historia. México se fundó hace más de 10.000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura. La reescritura de la historia puede también emplearse para inventar relatos de humillación, de indignación o de traumas colectivos que ayuden a crear un vuelco emocional en el ciudadano para seducirlo y lograr que abandone el voto de partidos tradicionales. En muchas ocasiones se emplea la táctica de utilizar medias verdades y discursos extremos e incendiarios con el objeto de emplear el victimismo para noquear al adversario. Hace falta ser franquista redomado para pretender la puta basura, la redomada mierda de declarar bien de interés cultural símbolos franquistas. No lo vamos a consentir, no lo vamos a permitir, porque los demócratas en este país somos más que los fascistas, y lo digo alto y claro, porque somos. Señoría. Esta fue la estrategia elegida por el nazismo, con consecuencias por todos conocidas. En muchas ocasiones, esta visión hiperbólica sirve para exigir la expulsión de los colonizadores, de los opresores, de los invasores, de los inmigrantes, de los otros. El discurso populista se caracteriza también por la presencia de un líder carismático que salvará al pueblo de la maldad que acecha ahí fuera. Normalmente, este líder es un outsider, con un estilo agresivo, muchas veces soez, siempre radical. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la... Asimismo, el líder casi siempre tiene alguna característica física que lo hace fácilmente identificable. Una coleta, una barba poblada, una forma de hablar rimbombante, un puro, un atuendo concreto. Esta imagen es explotada por el populismo de tal forma que el líder y su imagen llegan a formar parte del ideario común. Se convierten en algo fácilmente reconocible, una marca sobre la que centrar su marketing visual. En muchas ocasiones, los líderes presentan programas de televisión o tienen adjudicada una sección en prime time. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Es tal la importancia de esa figura que en muchas ocasiones se llega a identificar el movimiento con el líder. Y así hablamos de peronismo, de chavismo o de trumpismo. Estos vocablos sirven para vincular de forma directa e idealizada al líder carismático con el pueblo. Usualmente, el populismo se aprovecha de que la masa está desorganizada y es ese líder el que ofrece una solución sencilla y da la posibilidad al ciudadano de a pie de sentirse parte de algo trascendental, aunque ese sentimiento sea un espejismo. Esto explicaría por qué el populismo se crece en las crisis. El líder carismático, en cambio, tiene un inconveniente claro. Una vez desaparece, el movimiento tiende a desinflarse con la misma rapidez que tuvo para brotar. Sin embargo, el populismo no posee una ideología propia ni es capaz de ofrecer por sí misma soluciones a los problemas políticos, sociales o económicos. Es una táctica comunicativa y por ese motivo debe adherirse como una lapa a otras ideologías para prosperar.
sea el nacionalismo, el comunismo u otras corrientes semejantes. Por ese motivo, no podemos asociarlo a una ideología concreta. Otra característica de los populismos es que medran en periodo de crisis. Se nutren de los momentos de mayor inestabilidad económica y social para dramatizar. De este modo, aprovechando una mitificación del pueblo unido jamás será vencido y de una interpretación maniquea de la situación social, progresan, se alimentan de la calamidad, del conflicto y de la división, y estos se convierten en su razón de ser, perpetuando la confrontación. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, sí se puede, luchar, crear, poder popular. La preocupación por el populismo como forma de hacer política y modelar la sociedad es relativamente reciente, y solo se ha tratado en entornos académicos a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se hizo evidente que una nueva forma de hacer política estaba cambiando la sociedad, casi siempre para mal. Es evidente que ha existido populismo en el pasado. Rusia vivió una etapa claramente populista en la década de 1870 y Estados Unidos también alrededor de 1890. América Latina tuvo un auge populista durante los años de la posguerra de cada uno de los países y algunos de estos periodos siguen dando coletazos todavía hoy. Sin embargo, este cáncer que carcome la sociedad ha migrado a Occidente y ha asumido una forma más virulenta, espoleado por las redes sociales. Donald Trump, Syriza en Grecia, el movimiento Cinque Stelle en Italia, Podemos y Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Nigel Farage en Reino Unido. Tradicionalmente en Europa, el populismo se ha asociado a la derecha en cuanto a que marcan una clara distinción entre nativos e invasores y suelen ser menos frecuente el de izquierdas, que suele tener una concepción de la sociedad basada en clases más que en nacionalidades. Sin embargo, el populismo es un fenómeno político heterogéneo y el populismo de cada polo político es influido por su propia ideología. El problema de la hiperconexión. Esta nueva forma de hacer política está arraigando con fuerza en nuestro mundo hiperconectado. Hay muchos motivos que explican este auge. Por un lado, la hiperconexión asegura que las ideas, que son en realidad virus que pueden contagiar para bien o para mal a las sociedades, haciéndolas florecer o enfermar, se extienden con mucha más velocidad en un mundo hiperconectado. El ser humano de la sociedad occidental se ha visto enfrentado en las últimas 2 décadas a una sensación clara de descontrol. Es una realidad que se percibe como anárquica y desordenada, en la que todos hemos perdido control sobre nuestras vidas. Esta pérdida de control se cristaliza en una percepción de que el mundo nos está pasando por alto y socava nuestra noción establecida de identidad. La hiperconexión provoca promiscuidad de experiencias y al vernos expuestos constantemente a los pensamientos, las ideas, las experiencias, las frustraciones de todos los que nos rodean, tendemos a pensar que el mundo está mucho más desordenado de lo que está en realidad. Tanto la globalización como la incertidumbre económica son causas de esta sensación. El problema de la globalización. Con respecto a la globalización, es fácil comprender qué siente alguien que consume productos chinos, viste ropa diseñada en Italia, cosida en Bangladesh, está enganchado a series turcas, consulta un motor de búsqueda estadounidense, desayuna tacos y cena sushi. Una persona así, ¿quién es en realidad? ¿A qué sociedad pertenece? La globalización comenzó a gestarse en la década de los 70. Se aceleró en los 80, despegó de forma virulenta en los 90 y continuó el proceso de aceleración hasta el crack de 2008. Durante la primera mitad de ese proceso, todo parecía ir bien y el mundo asistió a un incremento de la riqueza, el PIB mundial se infló como un balón, los países tradicionalmente pobres comenzaron a salir de la miseria, las economías masivas de bajos salarios se incorporaron al club del mercado mundial. Pero para Occidente, los problemas comenzaron cuando la riqueza comenzó a concentrarse en manos de unos pocos. Los ingresos de la clase media se estancaron y muchos trabajadores occidentales perdieron su trabajo cuando la producción se desviaba hacia otros países y la inmigración empezaba a resultar subjetivamente preocupante. Asimismo, las nuevas tecnologías y la automatización enviaron al paro a los trabajadores menos cualificados. El fenómeno
se vio agravado con el incremento de inmigrantes que bien huían de las guerras o bien de la penuria. Y esto afectó en mucha mayor medida a Europa, porque Europa estaba peor equipada que Estados Unidos para manejar estas presiones, porque Estados Unidos ha sido históricamente una nación de inmigrantes. Esto generó en el ciudadano común una clara sensación de impotencia, una impotencia que surge de los cambios masivos que se sucedían a su alrededor, de la aparente indiferencia de los políticos, una impotencia al percibir que sus fronteras estaban disolviéndose y con ellas su mismidad como pueblo. El problema de las redes sociales. Y todo esto habría sido tolerable de no haber surgido una herramienta de transmisión de ideas infinitamente más poderosa, más eficaz y más veloz que cualquier otra creada por el hombre. Internet en su conjunto, pero sobre todo, las redes sociales. Hasta su creación, la difusión de ideas era lenta y estas eran siempre sometidas a un escrutinio editorial, de tal forma que quien podía escribir un artículo en prensa, quien salía en televisión, quien hablaba por la radio, lo lograba tras años de esfuerzo y siempre bajo la supervisión de calidad de un tercero. Sin embargo, para hacerse famoso en Internet, basta con ser mordaz, con decir lo que otro quiere oír, con tener buenas tetas, un acento curioso, basta con hacer ruido. Y en todo eso son expertos los populistas. Por otro lado, las noticias falsas, las conspiranoias y los bulos corren a una velocidad mucho mayor que las contrastadas porque son diseñadas con el único propósito de apelar a los sentimientos y de causar una reacción visceral en el público al que se dirigen. La gente acepta críticamente aquello que cuadra con sus ideas preconcebidas. Por eso, el populismo ha visto desde siempre un altavoz ideal en Internet y las redes sociales. Son el instrumento perfecto para alimentar una cultura tóxica, basada en el miedo y en el odio. Por otro lado, el discurso populista suele describir al culpable de la causa del mal de manera vaga, lo que permite alimentar la creencia de que existen complots, conspiraciones contra la gente, grupos de poder, marxistas, capitalistas, jueces, machistas, entidades abstractas con propósitos oscuros, cuyo odio también tiene en redes sociales una incubadora excelente. El populismo en España. La primera vez que España se enfrentó al populismo moderno tiene unas fechas muy claras. Alrededor de 2008, el malestar surgido de las políticas de austeridad y el incremento del paro actuaron como catalizadores de un movimiento que el 15 de marzo de 2011 provocó una revuelta popular insólita en un país europeo. Este movimiento, llamado de los indignados, tomando el nombre de los escritos de Stefan Hessel, propuso un nuevo modelo festivo, pacífico y buenista, que pretendía cambiar el sistema en el que los partidos, la casta, desaparecerían para dar paso a una forma de gobierno participativa y plural. Empleando las redes sociales e Internet para organizar las movilizaciones, el movimiento no se quedó en España, sino que brotó también en otros países como Grecia o Estados Unidos. Este movimiento en España fue fagocitado por un grupo de personas que tenían, por un lado, un conocimiento teórico muy profundo de los cambios sociales, porque los habían estudiado con mucho detalle en el entorno académico, dado que eran catedráticos de ciencia política, de sociología y economía, pero también habían sido asesores de muchos gobiernos populistas de Latinoamérica, como los de Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa. La idea consistía en pintar una situación catastrófica que sirviera para enfrentar al pueblo desamparado con la casta, fuera esta política o económica. Prometieron acabar con el régimen del 78 y adoptaron posturas euroescépticas en clara reacción a las políticas de austeridad dictadas por Bruselas. Construyeron su discurso contra la monarquía, las Fuerzas Armadas, la policía, la prensa, y todavía hoy mantienen ese discurso. Una característica muy definitoria del populismo es un discurso moral en el que no se contempla que el otro pueda tener razón, ni siquiera en parte. Esta superioridad moral se cristalizó desde el nacimiento de Podemos, adueñándose de valores como libertad, feminismo, ecología, compasión, que dieron luz verde a una crítica despiadada a lo que en un principio fue la casta y que tuvo que reconvertirse en la trama cuando ellos mismos se convirtieron en casta. Así, defendían que, dado que las élites gobernaban con redes de corrupción, ellas mismas se convertían en ilegítimas. Desde el gobierno de Rajoy al Consejo General del Poder Judicial, todos eran criminales, fascistas
franquistas, golpistas. Creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. A la hora de diseñar su identidad política, Podemos empleó el revisionismo histórico, centrándose sobre todo en la guerra civil y en la transición. La primera, para evidenciar que la sociedad española todavía sigue dividida por ese enfrentamiento, la división que tanto gusta a los populistas. La segunda, para convencerte de que fue diseñada por las élites franquistas y que el consenso social no existió nunca. Del mismo modo, para probar su deseo de empoderar al pueblo, apostando por una democracia directa o participante, Podemos creó los círculos, un nombre que desprendía una inequívoca sensación de igualdad entre todos sus miembros, y abogó desde el principio por la organización de referéndums en Cataluña, en el Sáhara Occidental y por la participación ciudadana activa, siempre con el presunto objetivo de que el pueblo representado por ellos, tomara el control de todas las instituciones. Dado que el líder era la representación del pueblo, el facilitador de la relación afectiva del movimiento populista con el pueblo, Pablo Iglesias adoptó desde el principio un estilo performativo desinhibido, carismático y cercano. Vivía en Vallecas y se vestía con camisas de Carrefour. Sin embargo, esto terminó generando tensiones y la desaparición de todo aquel que pudiera haberle hecho frente, como fue el caso de Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza o Íñigo Errejón. Las soluciones a este estado fallido pasaban, según Podemos, por denunciar el austericidio, la corrupción y la batalla cultural reaccionaria que habría hecho retroceder al país varias décadas en materias de derechos y, por otro lado, hacer posible la construcción de nuevos derechos en el ámbito de los derechos sociales del feminismo, el ecologismo, la España vaciada, la justicia fiscal, la memoria democrática, el acceso a la cultura o los derechos de los animales. La forma más clara de mostrar la situación catastrófica del país fue señalar desde un principio la existencia de fuerzas ocultas difusas que el pueblo debía enfrentar. Las cloacas del Estado, el bipartidismo, los poderes económicos o judiciales, los imperios mediáticos, las élites. Podemos es un partido peligroso porque durante la reciente recesión democrática, la mayoría de los fracasos democráticos no han ocurrido de repente a través de métodos anticuados, como los golpes militares o los autogolpes en los que un presidente electo, como Alberto Fujimori, declara el estado de emergencia, suspende la Constitución y cierra el Congreso. En cambio, han surgido gradualmente a través de un proceso de autoritarismo progresivo en el que el gobernante electo va socavando gradualmente el pluralismo político y los controles y equilibrios institucionales hasta llegar al mínimo indispensable para la democracia. La capacidad del pueblo para reemplazar a sus líderes en elecciones libres y justas ha desaparecido. Bajo este escenario, un país desciende gradualmente de la democracia a un régimen autoritario competitivo. Esto se produce siguiendo un camino que Podemos reproduce punto por punto en su discurso. Primero, demonizando al contrario y tachándolo de ilegítimo, de fascista, de despreciable. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Segundo, socavando la independencia de los tribunales a los que trata invariablemente de corruptos, siempre que no se ajusten a sus criterios. Tercero, minando la independencia de los medios de comunicación, denunciándolos como partidistas y señalándolos para que sus bases los acosen. Cuarto, involucrando a la sociedad civil, bien sea los artistas, las universidades, las ONG, las asociaciones vecinales. Podemos es especialista en infiltrarse en todas ellas y cancelar a quienes no comulguen con sus ideas. Quinto, intimidando a la comunidad empresarial, amenazando con aplicar castigos fiscales y reglamentarios a las empresas. En este mismo contexto, en España tuvo lugar un resurgimiento de los nacionalismos, que emplearon tácticas populistas para reclamar una parte del poder social. Aproximadamente en estas mismas fechas, el discurso de los secesionistas había aprendido también a reformularse empleando argumentos populistas. Hasta la fecha, la izquierda abertzale empleaba el populismo con mayor o menor éxito para mitificar un pasado glorioso y para exaltar la soberanía de un pueblo oprimido. Sin embargo, en 2010 se sumó a esta corriente el nacionalismo catalán, que mostró músculo, incrementando sus exigencias independentistas y adoptando símbolos muy visuales que enardecían a las masas, convirtiendo a la gente común
a la que utilizaba de ariete en ciudadanos enfurecidos desprovistos de capacidad crítica. Penseu! Penseu! És el meu fill, el teu, i el teu, i el teu! Penseu! Collons, penseu! Hòstia puta! Me cago en tot! Fue la época de las cruces amarillas, los lazos, las consultas populares y la quema de contenedores. Fue la época de la eclosión de las organizaciones parapolíticas que saltaron a la vida pública, abandonando los pequeños reductos en los que antes medraba en relativo silencio, ensalzando a líderes carismáticos e intensificando el discurso polarizador. Fue una época en que las revueltas populares llegaron a tomar, en el discurso independentista, un carácter heroico, épico, que ellos situaban ya en los libros de historia. Bon dia a tota la gent que cada vespre resisteix a la Meridiana. En este marco se sucedían las performances destinadas a marcar una clara diferencia entre el establishment y el nacionalismo, entre nosotros y ellos, sucediéndose las quemas de constituciones, las fotos del rey, de banderas, los silbidos al himno español o los ataques a las sedes de partidos constitucionalistas. De este modo, se conseguía enardecer a la masa y magnificar su sentimiento de indignación, miedo y odio para condenar al otro a quien culpaban de desestabilizar. De nuevo, estas acusaciones provienen de una dialéctica en la que ellos son los moralmente superiores. Esto se cristaliza en el discurso independentista, acusando a las instituciones de querer humillar a su pueblo, de robarle, España nos roba, o tratarlo como una colonia sometida a su yugo imperialista. Para conseguir afianzar más su postura, recreaban un pasado separado o enfrentado al resto de España, defendiendo una única lengua propia y una cultura totalmente distinta a la del resto del país, minimizando las similitudes, que son muchas, y desde luego, objetivamente, muchas más que las diferencias. Es frecuente en su vocabulario vocablos como maquetos, coreanos, charnegos, ñordos o colonos, algo que no debe ser tomado a la ligera si consideramos que el lenguaje es lo que empleamos para construir nuestra realidad. Entre estos partidos secesionistas fue muy evidente la exaltación de la soberanía popular como presunto garante de la libertad y la justicia. Es el famoso Bulen-Butá. Para el independentismo, esta soberanía está por encima de las leyes, de los tribunales, de la Constitución y de los derechos individuales. Esto se consiguió idealizando las herramientas de democracia directa y las movilizaciones masivas, defendiendo que la voluntad del pueblo debe estar por delante incluso si contraviene la ley. Por ejemplo, decretar la independencia contando con mayoría simple o con referéndums que no contaban con ningún tipo de fiabilidad. A la hora de crear una imagen de un líder carismático, el nacionalismo vasco ha hecho enormes esfuerzos por empoderar a Arnaldo Otegi, proyectando en él la imagen de una figura castigada por el Estado opresor y clave para propiciar el cese de la violencia terrorista, llegando a compararlo con Mandela, o disfrazándolo de mártir o llamándolo hombre de paz. En España, una parte de la población supo aprovechar la sensación de crisis para reclamar también una porción del poder político, y desde entonces no ha hecho más que crecer. Transcurrieron 2 años, y en este mismo caldo de cultivo de insatisfacción generalizada, surgió otro movimiento social que supo detectar lagunas en el discurso de todos los demás partidos políticos de la época. Por un lado, la preocupación reciente de los votantes por el auge indiscriminado de la inmigración, y por otro, los desafíos secesionistas. Hablo evidentemente de Vox, cuyo discurso radical y su adopción de símbolos visualmente impactantes supo aprovechar también esa dialéctica polarizante de nosotros contra ellos. Estamos en contra de los inmigrantes, que inundan nuestras calles, en contra de las feministas, que atacan los valores tradicionales, en contra de los separatistas, que amenazan con la unidad de nuestro país. Somos mejores que ellos. Somos nosotros o ellos. Desde sus inicios, Vox también presentó como solución romper con muchas de las instituciones establecidas, criticando a Bruselas cuando ésta se inmiscuía en la soberanía nacional, los organismos que consideran ideológicos, la supresión de los medios de comunicación públicos o los parlamentos regionales.
dado que el discurso populista es fundamentalmente un discurso moral que desprecia y desprestigia al adversario, Vox también lo emplea por medio de un lenguaje hiperbólico, acusando al gobierno de ser poco menos que un contubernio de comunistas y terroristas o una mafia. No son ustedes un gobierno. En realidad son ustedes un frente popular, social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia. Pero también asegurando que desean una guerra civil, tildándolos de terroristas, de amigos de terroristas, de golpistas y denunciando fraude electoral cuando los resultados en las urnas no son los que ellos quieren. El discurso de Vox es claramente nativista y gracias a ello pueden defender el cierre de las mezquitas, la implantación de nuevos requisitos o barreras para contener la inmigración o crear organismos que, si estuvieran en manos de otros, serían clasificados como chiringuitos para defender a colectivos que para ellos son los únicos válidos. A pesar de que el carisma del líder de Vox es cuestionable, hace todo lo posible por impregnar su discurso de populismo para potenciar su conexión con la masa, por medio del uso de anécdotas de su vida, lenguaje cargado de emotividad y soflamas despectivas contra sus contrincantes o las minorías objeto de su desprecio. Acaban de publicarse las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid. Apellido, primero, About, Ali, Amir, Abakti, Abanaishati, Abatui. Por favor. Vox, en su esencia, tiene gran cantidad de similitudes con otros partidos políticos de su entorno, con los que además de compartir ideario, mantiene relaciones cordiales. Existen enormes similitudes entre el surgimiento de Vox y el auge del movimiento pro-Brexit. Ambos tienen un marketing basado en sentimientos de agravio, real o imaginario, que pretenden devolver a un pueblo saqueado lo que le pertenece por nacimiento. Sea esto un control económico y social frente a los mandatos de Bruselas o un control efectivo de las fronteras o una destrucción del Estado de las autonomías. Esta escalada de poder y de presencia en la masa social no pudo llevarse a cabo en solitario, y de hecho, el populismo de derechas cuenta con una red internacional que comparte un discurso muy semejante. No solo disfrutan de sinergias y elaboran estrategias comunes, sino que también se copian eslogans y actitudes. Las relaciones entre Vox y el Frente Nacional francés comenzaron a cristalizar en 2016 y se consolidaron un año después en un encuentro que tuvo lugar en Perpiñán entre miembros de partidos con ideologías similares que buscaban diseñar un proyecto europeo paralelo a la Europa de Bruselas. Un poco más tarde, Vox lograba un triunfo inesperado en Andalucía, empleando estrategias similares a las campañas del Brexit, de Trump, de Salvini o Le Pen. Si se fijan ustedes, hay un paralelismo muy interesante entre estos resultados y los del Frente Nacional, en Francia, que tiene una distribución geográfica de voto muy semejante a la que históricamente ha tenido el Partido Comunista francés. En el país vecino, el equivalente de Vox ha medrado en áreas donde los obreros franceses han tenido que competir con inmigrantes, con los que ha experimentado un constante choque cultural y económico. Otro ámbito en el que el discurso de Vox es un calco de las estrategias de campaña extranjeras es en su incidencia en la protección de la España vaciada. Donald Trump empleó durante su campaña con insistencia el término «los olvidados» para reclamar el voto en áreas menos favorecidas o más alejadas de las grandes ciudades. Del mismo modo, Vox copió de Trump conceptos como el famoso muro, del que llegó a decir, igual que Trump, que lo pagaría el país vecino. Y su insistencia en recuperar un pasado glorioso, el Make America Great Again, que Vox relacionó con fenómenos pretéritos como la Reconquista. Otra característica calcada de las estrategias del trumpismo es su aversión a medios de comunicación contrarios. Donde Trump interrumpía ruedas de prensa para acusar a periodistas de producir fake news, Vox decía su famoso «No moleste, progre». Al igual que cualquier otro partido populista de ultraderecha, Vox contiene en su ideario una serie de peligros que disfraza de soluciones sencillas. Por un lado, basa gran parte de su discurso en el odio. Del mismo modo que Podemos acentúa las diferencias entre el pueblo y casta, Vox tiene siempre en su agenda la xenofobia, el racismo y la intolerancia hacia ciertos grupos. Esto contribuye a la polarización de la que se alimenta, en la que engorda. Podemos colecciona noticias relacionadas con la violencia machista. Vox
hace exactamente lo mismo con noticias relacionadas con los problemas asociados a la inmigración. Su desprecio constante por determinadas instituciones, de populismo, puede provocar, llevado al extremo, la debilitación del Estado de Derecho y la erosión de la democracia. Dado que emplea las mismas tácticas, el mismo discurso y persigue idénticos objetivos, su fin último es el poder absoluto y un sometimiento del contrario, deshumanizándolo, ridiculizándolo y finalmente apartándolo de las instituciones. Empezará con los inmigrantes, continuará con los nacionalistas, luego vendrán comunistas y cuando seas tú el cancelado, será ya demasiado tarde. Mientras tanto, en Latinoamérica, el populismo llevaba ya muchos años de carrera y se extendía como una enfermedad vírica por todo el continente. El caldo de cultivo más importante del populismo es la debilidad institucional, y más específicamente, el sistema partidario, normalmente provocado por las crisis económicas que se produjeron en América Latina, Sudamérica o Hispanoamérica, o como coño ustedes quieran llamar a ese conjunto de países, justo en la transición entre sociedades tradicionales y modernas. En países como Ecuador y Perú, el populismo es un fenómeno recurrente por este motivo. En Venezuela, brotó imparable cuando colapsó el sistema partidista anterior y cuando los beneficios causados por el aumento de los precios de los recursos naturales se frenaron. Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa comparten similitudes con los neopopulistas al oponerse al dominio de la partidocracia, pero se distinguen de ellos al adoptar políticas económicas nacionalistas y redistributivas. En cambio, estos líderes se asemejan más a los populistas clásicos. No se ven a sí mismos como políticos convencionales, elegidos por un periodo determinado, sino como portavoces de visiones críticas para alcanzar una segunda independencia y forjar democracias que superen los vicios de la democracia liberal. Chávez lideró la Revolución Bolivariana, que buscaba construir el socialismo del siglo XXI y el Estado comunal. Correa lideró la Revolución Ciudadana, que buscaba rescatar la soberanía nacional y favorecer a los pobres con políticas redistributivas. Morales se vio inmerso en una revolución cultural anticolonial y en la creación de una sociedad plurinacional que combinaba la democracia representativa con formas comunales e indígenas de democracia. A cambio, el pueblo tuvo que perder libertades y la oposición se redujo a la nada. Por más que prometían el poder del pueblo, jamás lograron ese paraíso en el que la gente tuviera el poder de decidirlo todo y solo trajeron inestabilidad, corrupción y miseria, porque su único objetivo es perpetuarse en el poder, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Un caso especial es Brasil, donde se consolidó un sistema partidista. El Partido de los Trabajadores de Lula da Silva no es estrictamente hablando un partido populista, porque está altamente organizado e institucionalizado. Lula tiene un claro magnetismo personal, pero no ha tratado de conseguir fama para reelegirse continuamente, no ha convocado asambleas constituyentes o no ha propiciado refundaciones del país que lo perpetuaran en el poder. Argentina vivió un ataque de populismo de libro con la irrupción en el poder de Juan Domingo Perón. Perón tenía una relación de tú a tú con sus bases. Transformó a los descamisados o a los cabecitas negras en la fuente de la verdadera argentinidad. Visitaba plantas, sindicatos, empleaba con gran maestría los medios de comunicación de masas y en especial la radio, lo que lo convertía en una figura imprescindible. El famoso líder carismático y mesiánico que representa al pueblo presente en todos los gobiernos populistas. En la actualidad, ha encontrado un espejo en el kirchnerismo. Sin embargo, todos estos movimientos tuvieron un tinte positivo en América. Hicieron hincapié en la promoción de la organización y la participación popular, algo que antes no se veía. A lo largo de los últimos 50 años, la incorporación populista dejó un legado en la manera en que se entiende la democracia en América Latina. Posiblemente sin estos populismos no se habría alcanzado la democracia. Sin embargo, no nos engañemos. La institución que más ha sufrido y está sufriendo con el auge de los populismos es la democracia. Porque el populismo pretende hacerte creer que ellos mismos son la quinta esencia de la participación popular. Son el lobo disfrazado de cordero. Es probable que me tachen de paranoico si les digo que actualmente vivimos una recesión global de la libertad y la democracia en el mundo. Esta recesión comenzó alrededor de 2006-2007, cuando se detuvo aproximadamente un cuarto de siglo de expansión constante de la democracia electoral.
la democracia liberal y los derechos políticos y las libertades civiles. Pero los indicadores más prestigiosos del mundo revelan este descenso. El número de países cuya libertad está disminuyendo supera al número que ha ganado en cada uno de los últimos 11 años. Esto es debido a 3 factores interrelacionados. En primer lugar, un evidente malestar democrático que se extiende en el núcleo de las democracias más consolidadas del mundo y que se cristalizó durante la época de la pandemia, pero que muestra claros síntomas en todos los sectores de la vida, desde la movilidad a la economía, lo que ha provocado una sensación generalizada de falta de confianza en la capacidad de los gobiernos para hacer frente a los problemas de los ciudadanos y la falta de confianza en las instituciones políticas. Este factor propició, por ejemplo, el triunfo de Trump, pero también el vuelco electoral en Hungría, y está erosionando la democracia en Polonia. Por otro lado, estamos asistiendo a una paulatina pero irrefrenable desconsolidación de las democracias más frágiles, como la sudafricana, la mongola, la brasileña, la tailandesa, la turca, la rusa o la venezolana. Los países asiáticos, poscomunistas, están difundiendo el mensaje de que la democracia está pasada de moda, que conduce al caos y al estancamiento. Finalmente, hemos asistido a un desencanto en nuestro entorno por los procesos de democratización. Las primaveras árabes han fracasado y las promesas de traer la democracia mediante el uso de la fuerza, por ejemplo en Irak, se han disuelto como un azucarillo. El resultado de todo esto es que ahora hemos entrado en un nuevo periodo de la historia mundial de una erosión mucho más amplia y palpable de la libertad y la democracia. Incluso hay una sensación creciente entre los observadores de que la democracia liberal puede estar enfrentándose a su desafío más serio desde los levantamientos radicales de mediados de la década de 1970. Frente a esto, el populismo parece, y digo parece, ofrecer una solución sencilla que en teoría resolvería esta crisis. El populismo es antielitista, hace frente a las instituciones, es plebiscitario y en teoría pretende empoderar al pueblo poniendo gobiernos fuertes con un amplio consenso social. Si todas estas premisas son verdaderas, se podría argumentar que el populismo no es completamente negativo y que, en algunos momentos de la historia de la democracia, una dosis moderada de populismo puede tener un efecto estimulante en la promoción de reformas. Estas reformas podrían incluir la ruptura de monopolios, la redistribución de poder y riqueza, la disminución de las injusticias y la invitación a nuevas formas y fuentes de participación política a nivel base. Estas medidas no serían incompatibles con la democracia liberal y, de hecho, podrían fortalecerla. Muchas personas tienen buenas razones para dudar de que el sistema, tal y como funciona ahora, sea capaz de reformarse a sí mismo. Sin embargo, el populismo siempre se convierte en un tren sin frenos. Esto es así debido a sus propias características. Es hegemónico, porque termina por rechazar el pluralismo democrático al verse a él, y solo a él, y a su líder como la única solución válida. El populismo siempre ataca la libertad de expresión porque su intención es crear sociedades homogéneas en las que el disidente sea cancelado. El populismo siempre restringe los derechos de una parte de la población, sean inmigrantes, homosexuales, hombres blancos heterosexuales, empresarios, católicos o musulmanes. Siempre hay gente que es expulsada del sistema y su participación restringida y sus libertades pisoteadas. Esto es especialmente grave en el populismo nativista. No estamos en alcance o consecuencia en nada parecido a la era de los años 20 y 30, cuando los movimientos fascistas y comunistas se extendían con gran fervor por toda Europa y más allá. Pero las tendencias son lo suficientemente inquietantes. Contra el populismo no hay más que una opción: la visión crítica del ciudadano de a pie. Debemos tratar de distanciarnos de cualquier partido que nos ofrezca soluciones simples, de todo aquel que nos diga que el otro es el culpable, de quien demonice al adversario, de quien apele nuestros sentimientos por encima de la razón, de quien tenga todo el aspecto de un vendedor de aceite de serpiente. Tenemos la obligación de ir más allá de nuestras preferencias ideológicas o políticas, más allá de la indignación moral, y tratar de entender qué está ocurriendo en realidad, qué nos están vendiendo de verdad, qué está en juego. No. El mundo no está a punto de colapsar,
Pero las placas tectónicas se están desplazando lenta pero inexorablemente. El estado de ánimo de Occidente se está avinagrando. Y es en ese vinagre, en esa ponzoña, donde medra el populismo. Somos muchos millones los que estamos descontentos con lo que está ocurriendo, pero la cuestión radica en ser críticos y expresar nuestro descontento con una lucha personal por alcanzar la libertad, por crecer, por florecer, sin que nos engañen como a niños, con un caramelo envenenado.